Los Estados Unidos de América, la principal superpotencia del mundo, es sin duda una nación increíblemente poderosa. El número uno en gasto de defensa ha demostrado sus capacidades en batalla, incluso invadiendo varios países. Muchos analistas colocan a Estados Unidos como la nación con mayor influencia militar del mundo. Sin duda, los norteamericanos son un ejército vasto y respetado, pero hasta este coloso militar se ha visto atemorizado por parte de otras naciones, al punto tal de rendirse retirando sus tropas. En este video conocerá los países que de verdad han generado pánico en Washington a lo largo de los años. Así que prepárate para conocer los 5 países que han atemorizado a los Estados Unidos. Quien abre este top es Vietnam. El país del sudeste asiático en la recordada Guerra de Vietnam generó gran temor al país occidental. Por encima del conflicto interno, Vietnam fue el escenario en el que los dos grandes protagonistas de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética, se enfrentaran de forma indirecta, evidenciando la división en bloques desde la Segunda Guerra Mundial. Vietnam no fue ni mucho menos un paseo para Estados Unidos. Su ejército se encontró con múltiples dificultades a la hora de combatir al Vietcong, el Frente Nacional de Liberación de Vietnam, el cual empleó la vieja táctica de la guerra de guerrillas para salvar la superioridad armamentística y numérica de su enemigo. Estados Unidos se vio obligado a bombardear gran parte del territorio vietnamita, donde se suponía que estaban sus enemigos, estrategia desesperada que no funcionó. Los enfrentamientos le provocaron a Estados Unidos numerosas bajas, entre ellos muchos jóvenes estadounidenses que eran alistados. La fuerte crítica en los medios de comunicación avasalló a Occidente, considerando la guerra como algo cruel e inútil. El republicano Nixon se dio cuenta que estaban ante una guerra que habían perdido, e incidió en esa línea y empezó a retirar soldados estadounidenses, cuya cifra había llegado a superar el 500.000 de efectivos. Otro gran país que generó gran temor a Occidente fue Corea del Norte. El país de Asia Oriental es una de las naciones más militarizadas del mundo. Con una población estimada de 25 millones de habitantes, su ejército está compuesto de forma permanente por 1.2 millones de efectivos. A esto se unen otros 7 millones de ciudadanos que forman parte de estructuras paramilitares o que se encuentran en la reserva. Según el índice Global Firepower de 2016, el ejército norcoreano poseía 4.200 tanques, 2.400 lanzacohetes múltiples, 458 cazas de combate, 100 aviones de transporte, 20 helicópteros de ataque, 3 fragatas, 70 submarinos y 211 barcos de defensa costera, fuerzas formidables que con el apoyo de Rusia generaban gran tensión a Estados Unidos. Pero el principal peligro norcoreano que generaba preocupación en Occidente viene de la mano de su armamento nuclear. Las autoridades de la dictadura hicieron oficial en enero de 2007 que el país había alcanzado el estatus de potencia nuclear. Se sabe que Corea del Norte posee la poderosa bomba de hidrógeno capaz de destruir países enteros. Todo esto generándole verdaderos dolores de cabeza al país del tío Sam. No fue sino hasta mediados del año pasado en que Corea del Norte y Estados Unidos llegaron a un acuerdo de paz con Corea del Sur, y así llegar a la desnuclearización del país oriental. Quien se queda con esta posición ha generado gran temor a Occidente por muchos años, e incluso en la actualidad sigue haciéndolo. La República Popular China ha sido una nación fuertemente armada, y hoy en día se considera como un coloso en términos armamentísticos, incluso, según algunos analistas, equivalente a las fuerzas militares de Estados Unidos. Según el portal RT, China es la segunda nación que más invierte en presupuesto de defensa solo por detrás de los Estados Unidos. Número 1 en miembros activos, número 1 en fuerzas navales totales, segundo en número de tanques y tercero en número total de aeronaves. China es una nación fuertemente armada, con tecnología de punta que atemoriza a Washington. Las primeras angustias reales sobre el ejército chino surgieron en el Pentágono en el 2010. Entonces, el almirante Robert Willard exigió a los chinos que aceptaran las reglas del tráfico marítimo y además instó a la Casa Blanca a aportar más fondos con fines militares porque si no Estados Unidos no podría garantizar la seguridad de sus aliados y amigos en la región. Hoy en día, Washington siente mucha presión en el mar de China Meridional,
debido al gran incremento de las fuerzas chinas. Según el portal RT, el Ejército Popular de la Liberación no es lo único que atemoriza a Norteamérica. La economía china crece de una forma descomunal y se sabe que superará la estadounidense en futuros años. Así que los bienes baratos y la modernización del ejército del gigante asiático obligan a Washington a revisar sus relaciones con Pekín y tratarlo con cuidado. Por poco este país se apodera de la primera posición de este top, considerado por muchos como la nación más abominable de la historia. La Alemania nazi, la nacionalista bajo el gobierno de Hitler, fue un estado totalitario con un increíble poderío militar. La Wehrmacht, el nombre de las Fuerzas Armadas Unificadas de la Alemania nazi, fueron una de las más temidas y respetadas por su ejército y tecnología en el mundo, mismas que le permitieron expandirse en gran forma por gran parte del continente europeo y norte de África. La Alemania nazi tenía una ideología fascista, misma que Hitler buscaba colocar en cada rincón de Europa y el mundo, exaltando la patria y la raza alemana y oprimiendo a las minorías. Grandes alarmas venían de todos los rincones del mundo, y Estados Unidos no sería la excepción. Aunque el Reich jamás habría podido invadir Estados Unidos según opiniones públicas, debido a que ni siquiera Hitler pudo invadir Gran Bretaña, los estadounidenses sí se veían muy preocupados debido al gran poderío militar del país europeo. Occidente estaba atemorizado por las capacidades y la convicción de la Alemania nazi, y sabían que Hitler no se rendiría, por lo que la batalla sería escalofriante. Estados Unidos gestiona embargos de petróleo para asfixiar al régimen, así que Hitler con su gran aliado Italia buscan tomar el canal de Suez, donde estaban las mayores reservas de petróleo. Hitler no consigue su objetivo, lo que se conoció como la Guerra de Alamein. Hay muchas dudas sobre las fuerzas movilizadas por el eje en la Segunda Guerra Mundial, ya que muchos documentos se perdieron o las cifras fueron alteradas por los aliados. Hay estimaciones de 10 a 12 millones de soldados alemanes, y las más elevadas llegan a 17 o 18 millones, probablemente incluyendo a tropas extranjeras que les ayudaron, como en las SS. La Alemania nazi fue un país muy poderoso, y para derrotarlo tuvieron que batallar las fuerzas armamentísticas más poderosas del mundo. En 1945, el Ejército Rojo vence al Reich, junto con las fuerzas aliadas de Estados Unidos, el Imperio Británico, Francia, China y Polonia, catapultando al régimen, lo que más adelante daría el fin a la Segunda Guerra Mundial. Es claro saber quién posee la primera posición de esta lista. La URSS, la Gran Federación de Estados Socialistas, fue la nación que más causó temor en los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX. La URSS fue una nación increíble, fuertemente armada con tecnología incluso superior a la estadounidense. Los soviéticos fueron los primeros en llegar al espacio. También fueron los primeros en colocar el primer satélite espacial de la historia, conocido como Sputnik 1. Esto encendió las alarmas de Washington debido a que Occidente se veía vulnerable ante la avanzada tecnología soviética, debido a que le sería más fácil al enemigo comunicarse y atacar nuclearmente al país del tío Sam. La Unión Soviética por muchos analistas se consideró como el ejército más vasto de todo el siglo. Según Ecuret.cu, en 1990 el temido Ejército Rojo como se le conocía tenía más de 10.000 tanques, 4.300 helicópteros, 4.960 lanzamisiles antiaéreos, cerca de 6 millones de soldados activos, creadores de la bomba de hidrógeno SAR, la más poderosa de la historia, más de 5.000 ojivas nucleares, entre ellas el SS-18 Satán, misil que tanto asustó a Occidente durante la Guerra Fría. Todo esto convirtió a la URSS como la nación con el arsenal nuclear más grande del mundo. En la actualidad, Rusia, la heredera de la Unión Soviética, sigue con el gran legado del Ejército Rojo. Según RT, el país liderado por Putin es el número 1 en cantidad de tanques y ojivas nucleares, segundo en número total de aeronaves y tercero en fuerzas navales totales. Estados Unidos teme a Rusia por sus grandes capacidades. Hoy en día, el país euroasiático es considerado por muchos especialistas como la nación militarmente más poderosa del mundo. Los rusos seguirán con el legado potenciándose como gran enemigo estadounidense, generándole grandes dolores de cabeza a Occidente.
Quien abre este top es Chile. El país ubicado en el extremo sudoeste de nuestro continente se gana este puesto en esta lista al ser la nación que logró ahuyentar a las tropas estadounidenses de la región. En el siglo XIX, Chile tenía un gran poder económico y soberano. Chile poseía la armada más poderosa de la región del Pacífico en el momento. La enorme influencia de Chile fue resultado de su victoria en la Guerra del Pacífico. Durante la guerra, Chile había derrotado a Bolivia y Perú y obtenido territorios de ambos países. Chile, al ser el rey del Pacífico, nunca llegó a enviar esa expedición contra la costa occidental de Estados Unidos, pero sí chocó directamente con la potencia del norte, justo a la mitad del camino, en Panamá. Los norteamericanos tenían un claro interés en la zona, lograr que el estado de Panamá se independizara de Colombia, para convertirlo en un protectorado en el cual poder construir un canal que uniera el Pacífico con el Atlántico, evitando el largo trayecto hasta el Cabo de Hornos, o sea, precisamente hasta Chile. Tomando una de las constantes revueltas panameñas como excusa, Estados Unidos intentó su jugada en 1885, enviando 2 barcos y un contingente de marines que desembarcaron en Panamá. A la intervención del Imperio del Norte, siguió la respuesta del Imperio del Sur. Chile envió su crucero Esmeralda, que para ese entonces era el más avanzado y poderoso del mundo, arribando el 28 de abril de dicho año. La armada chilena consiguió lo increíble. Estados Unidos prefirió evitar el conflicto y huyó retirando a sus marines. El poder de la Esmeralda, considerado el barco de guerra más rápido del mundo por esos días, era temido por la marina estadounidense. El exdiario estadounidense, Army and Naval Journal, ratificó el pánico que Estados Unidos tenía de la armada chilena y mencionó lo siguiente: la Esmeralda puede destruir a toda nuestra armada, nave tras nave, y nunca ser tocada. 2 días después de la retirada norteamericana, el gobierno de Bogotá retomó el control de Panamá. No solo los países latinoamericanos generaron temor a Estados Unidos. A esta lista se suma Canadá, el país norteamericano en lo que se conoce como la Guerra Anglo-Estadounidense o la Guerra Anglo-Americana de 1812. Fue cuando los canadienses, con ayuda de las fuerzas británicas, batallaron contra Estados Unidos. Aprovechando que el Imperio Británico estaba haciendo frente a la Francia napoleónica, el 18 de junio de 1812, los Estados Unidos le declaran la guerra con el fin de invadir los territorios canadienses pertenecientes al Imperio Británico. Los canadienses aguantaron y repelieron bien a las tropas estadounidenses por mar y tierra. Con la derrota de Napoleón en 1814, los británicos adoptaron una estrategia más agresiva y enviaron 3 ejércitos de invasión a Norteamérica. Con las tropas canadienses y los refuerzos británicos, entraron en territorio estadounidense en partes de Maine, al noroeste del país. En agosto de 1814, las fuerzas canadienses y británicas pudieron tomar la ciudad de Washington e hicieron arder sus edificios públicos, incluyendo la Casa Blanca y el Tesoro. Esta es la única vez que un país invadió la capital estadounidense y quemó la Casa Blanca. Al finalizar la guerra, ambas naciones ocupaban territorio rival, pero estas áreas fueron restituidas gracias al Tratado de Gante. En dicho tratado, ambas naciones llegaron a un acuerdo de paz que devolvían las fronteras al statu quo previo a la guerra. En Canadá, esta guerra se recuerda como una victoria al evitar la conquista de sus vecinos del sur, mientras que en Estados Unidos es celebrada como el nacimiento de un nuevo espíritu de unidad nacional de la joven nación. Nuevamente Latinoamérica dice presente en este top, pues quien se queda con esta posición es México. A lo largo de la historia el país azteca ha tenido varios enfrentamientos con su vecino Estados Unidos, y en algunas ha conseguido doblegar y atemorizar a los norteamericanos. La batalla de Columbus, ocurrida el 9 de marzo de 1916, es un claro ejemplo de ellas. Comandada por el líder mexicano Pancho Villa, se registró en la historia como la primera y única invasión de México a Estados Unidos. Cerca de 600 milicianos pertenecientes a la División del Norte cruzaron la frontera mexicana hacia el poblado de Columbus, Texas. Ocurrió una corta batalla en donde Pancho Villa le demostró la discordia a Estados Unidos del apoyo a Venustiano Carranza en la guerra civil. Pero esto solo sería el principio. El 21 de junio de ese mismo año se desarrolló la famosa batalla de El Carrizal, en donde el ejército federal mexicano tuvo un encuentro violento contra el ejército estadounidense. Después de la batalla de Columbus, el ejército de Estados Unidos perseguía a Pancho Villa.
El entonces presidente de México, Venustiano Carranza, prohibió a las tropas estadounidenses que avanzaran en territorio mexicano, pero el general John Pershing hizo caso omiso a las advertencias y ordenó al capitán Charles Boyd que continuara con el avance. Los estadounidenses se dirigían a Villa Ahumada, Chihuahua, donde creían que se hallaba escondido Villa. En las inmediaciones, concretamente en el Carrizal, ya se hallaban tropas mexicanas para hacer frente al ejército de Estados Unidos. El 21 de junio comenzó la batalla. Los primeros en abrir fuego fueron los estadounidenses. Durante el combate, muchas de sus tropas, incluyendo capitanes y coroneles, perdieron la vida. Cuando las tropas de los Estados Unidos se vieron sin líderes que dirigiesen la batalla, se rindieron. La lucha había durado 3 horas. Estados Unidos había perdido 50 hombres y 27 fueron hechos prisioneros. El resultado de la batalla fue una victoria mexicana, que hizo sentir un fuerte patriotismo en el norte. Estados Unidos perdió la batalla, firmó un tratado para que sus tropas abandonasen México y no pudo capturar a Pancho Villa. Todos conocemos esta bandera. Sabemos del nazismo y su fuerte ideología originada de un régimen patriótico. Quien se queda en esta posición fue aquella nación que le abrió las puertas a las ideologías alemanas en Latinoamérica, Argentina. Antes de que Alemania perdiera la Segunda Guerra Mundial, muchos alemanes buscaban escapar de las garras estadounidenses, soviéticas o británicas. Para ese entonces, el presidente Juan Domingo Perón tenía un gran interés en científicos, ingenieros y profesores alemanes, y para ellos, la Argentina era un escape. Perón sabía que con esta gente podría desarrollar fábricas de armamentos y municiones. Perón creó la Fuerza Aérea Argentina con aviones de última tecnología de Inglaterra y con aviones desarrollados en la nación con ingeniería alemana. Perón también importó nacionalsocialistas alemanes para investigar el tema de la bomba atómica. Poco a poco, la Argentina se convirtió en la segunda potencia militar en América, después de Estados Unidos, y la quinta en el mundo. Tanto en Europa como en Estados Unidos llegó la inmensa preocupación de que en la Argentina naciera un cuarto Reich, al tal punto que los estadounidenses provisionaron de armamento a los países limítrofes de Argentina. El Estado argentino convirtió al país en la mayor nación latinoamericana en gastos bélicos. Si te interesa saber más sobre toda esta historia, la cadena de televisión estadounidense History Channel muestra un documental muy interesante sobre el proyecto Humol. Quien se queda con la primera posición de esta lista fue aquella nación que no solo logró defenderse y ahuyentar a Estados Unidos, sino que también por poco le desata una guerra nuclear. Cuba, en lo que se conoce como la crisis de los misiles, fue uno de los peores enfrentamientos registrados en la historia, en donde Estados Unidos experimentó una condición de defensa tipo 2. De hecho, solo 2 veces en la historia se ha alcanzado una condición de defensa de nivel 2 en Estados Unidos. Dicho proceso se produjo por el fracaso del presidente Kennedy en su intento de invadir Cuba. Estados Unidos envió una comisión de la CIA para que llevara a cabo dicha misión, pero el ejército de Fidel Castro los detuvo en tan solo 72 horas. Debido al fracaso de Estados Unidos de invadir Cuba, se implementó otro plan de invasión, y esta vez más directo, utilizando el ejército. Estados Unidos llamó a este nuevo intento Operación Mangosta. Este plan fue detectado por la Unión Soviética, quien lo notificó de inmediato a Cuba. Aprovechándose de la situación, el líder de la Unión Soviética le propuso al país de América Insular instalar misiles de medio alcance como una medida preventiva. Esto generó una inmensa preocupación por el país del tío Sam. El enfrentamiento generó una tensa situación entre ambos países, que desplegaron todo su arsenal militar en preventiva de un ataque. Para finales de 1962, luego de que la Unión Soviética y Cuba lograran derribar un avión espía de Estados Unidos, el líder de la Unión Soviética, Khrushchev, propuso a Kennedy el desmantelamiento de las bases soviéticas de misiles a cambio de que Estados Unidos le asegurara que no invadiría el territorio cubano, poniendo fin de esta forma a la crisis de los misiles.